El atroz destino de la endogámica familia Acres. Así lo llamaron en 1867, cuando todo un pueblo en Arkansas presenció cómo una familia de 6 miembros se quemaba viva en su cabaña. Las brujas salvajes que los atrajeron susurraron: magia de sangre, niños robados, pecados inconfesables. Pero el juez Samuel Morrison halló algo más en aquellas cenizas. Una Biblia familiar escrita con amor, juguetes de niños esparcidos por el suelo, una cueva escondida que guardaba la verdad, hojas de testimonios de decenas de víctimas. Los Acres no eran brujos, estaban reuniendo pruebas contra los hombres más respetados del pueblo. Los monstruos reales llevaban ropa de domingo y se sentaban en los bancos de la iglesia. Usaron el miedo y la superstición para encubrir sus delitos, y cuando una familia intentó denunciarlos, los quemaron vivos y lo llamaron justicia. ¿Quiénes eran las verdaderas brujas salvajes de Crows Hollow? ¿Y cuántos inocentes murieron para guardar sus secretos? El viento de octubre arrastraba el olor a ceniza y descomposición por Crows Hollow, Arkansas, mientras el juez Samuel Morrison conducía su caballo por la calle principal cubierta de baches. Hacía 3 meses que la carta había llegado a su corte de Little Rock, un pergamino arrugado con la escritura vacilante de un hombre atormentado por la culpa. El reverendo Ezekiel Thorne había predicado sobre actos inconfesables de justicia comunitaria, venganza bíblica en las sombras, voces infantiles que lo perseguían en sus sueños. Morrison había leído esas palabras una docena de veces, cada vez sintiendo que el frío miedo se arrastraba más profundamente en su pecho como niebla invernal. El pueblo se extendía ante él como una herida que se negaba a cerrarse. 1867 había sido brutal para Arkansas, pero Crows Hollow llevaba cicatrices más profundas que la guerra. Ventanas tapiadas. Observaban ciegamente desde estructuras que deberían haber estado repletas de negocios. Y los pocos aldeanos que Morrison vio se desplazaban con la prisa furtiva de quienes llevan cargas vergonzosas. Una mujer en un vestido de percal desvanecido cruzó la calle en lugar de pasar frente a él, sus ojos fijos en el suelo embarrado. 2 hombres fuera de la tienda general interrumpieron su conversación al verlo acercarse. Sus rostros se cerraron como persianas durante una tormenta. Morrison había presidido tribunales en todo el sur reconstruido. Había observado comunidades tratando de reconstruir no solo sus estructuras físicas, sino también sus estructuras morales. Esto se sentía diferente, como un lugar donde algo esencial se había roto, donde la idea misma de justicia se había distorsionado en algo irreconocible. Se bajó frente a la vieja iglesia metodista, su campanario apuntando hacia cielos grises que amenazaban lluvia pero solo ofrecían humedad sofocante. El reverendo Thorne emergió de la sacristía antes de que Morrison pudiera llamar, como si hubiera estado observando desde las sombras. El hombre que abrió la puerta no era el predicador confiado que Morrison había imaginado. El rostro de Thorne estaba demacrado, su cuello colgando alrededor de una garganta que parecía haberse encogido bajo el peso de lo que fuera que llevara. Tanto sus ojos como sus manos temblaban mientras gesticulaba a Morrison para que entrara. El santuario olía a madera rancia y a algo más, algo parecido al miedo que se había infiltrado en las propias vigas. Motes de polvo danzaban en los rayos de luz coloreada que entraban por las ventanas, escenas de juicio bíblico, y Morrison se detuvo ante una representación especialmente grotesca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La ironía no se perdió en él. «Juez Morrison», dijo Thorne, su voz apenas un susurro, no sabía si vendría. Su carta fue convincente, reverendo, aunque su significado sigue siendo un enigma. Morrison se sentó en el asiento delantero, observando cómo Thorne se quedaba de pie, cambiando su peso de un pie a otro, como un hombre listo para huir. Usted mencionó actos de justicia comunitaria. Supongo que se refiere a algún tipo de actividad de vigilancia. Thorne se rió, pero no había alegría en ello. Era el ladrido amargo de un hombre que se había dado cuenta de que sus peores miedos eran solo el comienzo de una pesadilla más profunda. Vigilante, sí. Supongo que eso es lo que hacemos. Eso es lo que nos dijimos que era. Se acercó al altar. Sus pasos resonaban en el espacio vacío. Los Acres, juez Morrison, Benjamin y Martha Acres y sus 4 hijos, de entre 6 y 14 años, se alojaban en una cabaña en Cedar Hollow, a 5 millas al norte del pueblo. Vivían. Morrison se detuvo y su pulso se aceleró. Se fueron. La voz de Thorne se rompió. Se fueron.
Desaparecieron hace 6 meses sin dejar rastro, y todos en este pueblo saben por qué. Se volvió hacia Morrison, con los ojos tan abiertos, que Morrison tuvo que mirar hacia otro lado. Los matamos, juez, cada hombre, mujer y niño de esa familia, y dijimos que era voluntad de Dios. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Morrison había enjuiciado a asesinos, había oído confesiones escalofriantes, pero algo en la forma desapasionada en que Thorne había hecho su revelación lo hacía aún más aterrador. ¿De qué se les acusaba? Brujería. Escupió Thorne la palabra como veneno. Magia de sangre. Robo de bebés. Comunión con espíritus oscuros. Se rumoreaba que Martha Acres hacía brebajes que podían matar el espíritu de un hombre, y a Benjamin se le acusó de tener relaciones sexuales con demonios. Se detuvo, abrazándose a sí misma como si intentara mantener su cordura unida. Los niños, según se decía, eran cambiados, frutos impíos de las relaciones antinaturales de sus progenitores. Morrison ya había oído tales acusaciones, ecos de supersticiones arcaicas que resurgían en momentos de tensión. Normalmente iban a por matronas cuyos pacientes fallecían, o a familias tan pobres que servían de chivo expiatorio perfecto para los males de la comunidad. ¿Qué evidencia respaldó estas afirmaciones? ¿Exámenes? La risa de Thorne fue más amarga esta vez. Margaret Caldwell dijo que vio a Martha Acres bailando desnuda bajo la luna llena. Su cuñado, el juez Harrison Caldwell, testificó que vio a Benjamin sacrificar una cabra mientras hablaba en lenguas. El sheriff Whitmore descubrió símbolos impíos grabados en árboles alrededor de su propiedad. Sacudió la cabeza. Deseábamos creerlo, señor juez. Necesitábamos creerlo. Algo en el tono de Thorne hizo que Morrison se inclinara hacia adelante. Tenían que. El reverendo se acercó a un armario detrás del altar. Sus movimientos deliberados. Cuando volvió, traía algo envuelto en tela negra. Hace 6 meses le habría dicho que éramos hombres rectos, trabajando para el Señor. Habría llamado a los acres demonios encarnados, una amenaza para cada alma temerosa de Dios en Crow's Hollow. Desenvolvió la cosa con dedos temblorosos, revelando un daguerrotipo en un marco de plata deslustrada. Pero tuve 6 meses para reflexionar sobre lo que hicimos. 6 meses para recordar lo que decidimos no ver. Morrison hizo la foto, mirando los rostros que lo observaban con dignidad. Benjamin Acres se veía fatigado pero amable, sus manos trabajadas, descansando sobre los hombros de 2 niños pequeños. Martha estaba sentada a su lado, su vestido sencillo pero limpio, aunque remendado. Sus ojos tenían la fuerza tranquila de una mujer que había conocido la adversidad, pero no el resentimiento. Los 4 niños, colocados en torno a sus padres, parecían sanos y bien cuidados, aunque sus ropas eran sencillas, pero remendadas con cuidado. Estos no eran los rostros de monstruos. Estos eran los rostros de una pobre familia de las montañas que luchaba por sobrevivir en un mundo que les mostraba poca amabilidad. Eran solo pobres, dijo Morrison en voz baja, pobres que asistían partos cuando nadie acudía, pobres que compartían lo poco que poseían con otros más necesitados. Gente pobre que no faltaba a un servicio, hasta que les hicimos saber que no eran bienvenidos. La voz de Thorne se rompió. Wes Morrison. Me despierto por la noche y veo sus caras. No los monstruos cambiados que nos convencimos de que eran, sino bebés asustados que no entendían por qué el mundo se había vuelto en su contra. Morrison dejó a un lado el daguerrotipo, su mente legal ya archivando las preguntas que necesitaban respuesta. Dime qué pasó esa noche. Llegamos a su cabaña justo después de medianoche. 23 hombres de las mejores familias del pueblo. Decidimos que íbamos a darles la oportunidad de confesar, de arrepentirse, de dejarnos en paz. Las manos de Thorne temblaban tanto ahora que tuvo que apretarlas. Pero trajimos cuerda, juez, antorchas, y trajimos nuestra rabia. El silencio se alargó entre ellos, cargado de lo que ninguno quería decir. Finalmente, Morrison hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Reverendo Thorne, ¿y si se equivocaron con respecto a la familia Acres? ¿Y si eran exactamente lo que parecían ser? ¿Gente inocente atrapada en una histeria colectiva? Thorne levantó la vista,
y Morrison vio en sus ojos el horrible conocimiento que lo había estado consumiendo durante 6 meses. «Juez», murmuró, «¿y si matamos inocentes? ¿Y si los monstruos éramos nosotros?» Morrison pasó su primer día completo en Crows Hollow, trabajando a través de la lista de nombres que el reverendo Thorne le había dado. Los hombres que habían estado allí, en lo que el predicador eufemísticamente llamó aquella noche terrible. Empezó por la más notable, los Caldwell, cuya casa de 2 plantas presidía la calle principal como un monumento blanco de respetabilidad. Margaret Caldwell lo recibió en su sala de estar, una habitación tan meticulosamente arreglada que Morrison se preguntó si había pasado la mañana colocando cada alfombra y funda de sillón para obtener el máximo impacto. Era una mujer atractiva de unos 40 y tantos años, su cabello gris acerado, recogido en un moño tirante que acentuaba los ángulos agudos de su rostro. Todo en ella gritaba control, desde la manera en que servía el té con movimientos mecánicos hasta la forma en que se acomodaba sus faldas de seda negra para cubrir cada centímetro de sus tobillos. Al mencionar a la familia Acres, su voz tenía la resonancia de la certeza moral absoluta. «Juez Morrison, gracias por su diligencia, pero está perdiendo el tiempo en algo que la providencia ya ha resuelto». Dejó la taza de té con un chasquido seco. Los Acres eran una herramienta de Satanás. Martha Acres me visitó mientras estaba encerrada la primavera pasada y se ofreció como partera. Debería haber visto el mal en sus ojos entonces, pero estaba débil por el parto y no pensaba con claridad. Morrison anotó mentalmente, su oído afinado, captando algo falso en su presentación. ¿Qué hizo ella que la convenció de su maldad? Ella trajo pociones, juez. Pociones apestosas preparadas con quién sabe qué ingredientes profanos. Me susurró sobre el vientre en una lengua que no era inglesa, no era cristiana. Y cuando mi bebé nació, la voz de Margaret se rompió con lo que parecía angustia real. Cuando mi hijo no respiró, dijo que era la voluntad del Señor. Pero yo sabía más. Supe que había maldecido a mi bebé inocente en el vientre. La acusación quedó suspendida en el aire entre ellos, y Morrison escudriñó el rostro de Margaret en busca de señales de engaño. Había presidido demasiados juicios como para no saber cuándo un testimonio parecía ensayado, cuando la emoción parecía interpretada en lugar de genuina. ¿Sarah Caldwell había empleado antes a Martha Acres? Por supuesto que no. Su respuesta fue demasiado rápida. Aunque sé que había participado en otros partos en la comunidad, con los mismos resultados fatales, debo agregar, mortinatos, bebés deformes. La mujer era una peste para nuestra sociedad. Morrison siguió preguntando, pero las respuestas de Margaret Caldwell siguieron un patrón familiar. Todo lo que había sucedido en Crows Hollow en los últimos años, todo podía culparse a los Acres. Malas cosechas, ganado muerto, la fiebre que se había llevado a 3 niños el invierno pasado. Todo era una manifestación de la maldad sobrenatural de la familia. Su marido, dijo, había visto con sus propios ojos a Benjamin Acres conversando con seres alados que parecían cuervos, pero que pensaban como humanos. Cuando Morrison finalmente dejó el salón Caldwell, su cuaderno estaba repleto de denuncias de lo imposible a lo ridículo. Más alarmantes que las acusaciones descabelladas eran las inconsistencias sutiles que había notado. Margaret dijo que los Acres se mantenían apartados y evitaban la comunión, pero también describió la asistencia regular de Martha a los eventos sociales de la iglesia. Aseguró que los niños eran salvajes e incontrolables, pero luego mencionó una charla que tuvo con la hija mayor de Acres sobre costura. El patrón se repitió mientras Morrison interrogaba a otras familias de alto perfil durante el día. El juez Harrison Caldwell, cuñado de Margaret, testificó haber visto a Benjamin Acres teniendo relaciones sexuales con demonios, pero su historia de cuándo y dónde sucedió esto variaba ligeramente cada vez que la contaba. El sheriff, Caleb Whitmore, dijo que había descubierto signos de rituales de sangre en la cabaña Acres, pero cuando se le presionó por detalles, sus descripciones se volvieron vagas y contradictorias. Al anochecer, Morrison había llenado 3 páginas con observaciones que describían más un caso de histeria colectiva que una amenaza sobrenatural real. Aún más intrigante, algunas personas del pueblo habían murmurado que los Acres habían sido respetados antes de que comenzaran las acusaciones.
Un tendero dijo que Benjamin siempre había pagado sus deudas al instante. La esposa de un granjero recordó que Martha les había traído sopa cuando tuvieron gripe. Estos momentos de bondad humana común parecían emerger a pesar de los esfuerzos conscientes del narrador por representarlos como monstruos. Las sospechas de Morrison se confirmaron cuando convenció a Thorne de que lo llevara a la antigua propiedad de los Acres al caer la tarde. La cabaña era poco más que maderas carbonizadas y cenizas, pero el bosque circundante narraba una historia diferente a la que había oído todo el día. Una búsqueda diligente reveló un jardín familiar todavía cuidado, con hileras de hierbas que cualquier partera respetable podría usar para curar, en lugar de maldecir. Detrás de las ruinas, halló juguetes infantiles, una muñeca de hoja de maíz con rasgos bordados, un juego de animales de madera tallados con evidente habilidad y cariño. Lo más condenatorio fue la Biblia familiar que encontró debajo de una viga de techo derrumbada. Su encuadernación en cuero estaba quemada, pero su contenido aún era legible. Los márgenes estaban repletos de anotaciones prolijas de la mano de Martha, citas bíblicas sobre el cuidado de los enfermos, apuntes sobre hierbas medicinales y flores prensadas que señalaban pasajes sobre la defensa de los inocentes. Este no era el libro de hechizos de una bruja, sino el de una mujer que trataba de ayudar a su prójimo lo mejor que podía. Mientras Morrison y Thorne regresaban al pueblo en la oscuridad creciente, el juez sintió que su certeza se solidificaba en algo parecido a la rabia. Reverendo, por lo que he presenciado hoy, su pueblo mató a una familia inocente por nada más que superstición y venganza. Thorne asintió con tristeza. He llegado a la misma conclusión, juez. ¿Pero qué hacemos? Se fueron y medio pueblo los mató. La justicia no muere con sus víctimas, respondió Morrison sombríamente. Voy a hacer una investigación completa y voy a presentar cargos criminales contra todos los responsables, comenzando con... Nunca terminó la frase. Al llegar a la cima de la cresta que dominaba Crow's Hollow, Morrison divisó humo que se elevaba desde la cuadra situada detrás de la pensión donde había dejado su caballo. Para cuando llegaron al edificio, las llamas ya habían hecho su trabajo. Su montura estaba destrozada en las cenizas, y en la puerta de la cuadra, con letras toscas, había un mensaje que le heló la sangre. Vete ahora o yace con ellos en la tierra. La mañana siguiente trajo consigo algunas amenazas menores, pero inconfundibles. La navaja de afeitar de Morrison estaba desafilada. Su café estaba amargo, con lo que podría haber sido sal o algo peor. Cuando pasó por el pueblo, las conversaciones se interrumpieron y los ojos se volvieron para observarla desde puertas y ventanas. Los niños, que ayer parecían solo curiosos, ahora se dispersaban al verlo acercarse, como si sus padres les hubieran llenado la cabeza con advertencias sobre el hombre extraño que hacía demasiadas preguntas. La nota anónima llegó esa tarde, deslizada bajo su puerta mientras entrevistaba al médico del pueblo. El papel era caro, la escritura refinada, la de uno de los ciudadanos más acaudalados de Crow's Hollow. El mensaje era simple y aterrador. Juez Morrison, su caballo fue solo el comienzo. Váyase esta noche o averigüe cómo se sintió la familia Acres en sus últimos momentos. La noche caía sobre Crow's Hollow por segunda vez desde que llegó, y Morrison se sentó en su pequeña habitación de la pensión, tratando de asimilar lo que había aprendido. Esto no fue justicia fronteriza fuera de control, ni histeria religiosa fuera de control. Esto era algo mucho más oscuro. Un intento deliberado de los líderes del pueblo de deshacerse de una familia cuyo único delito había sido vivir fuera de los límites de una sociedad que apreciaba la conformidad por encima de la verdad. La cuestión no era lo que la familia Acres había hecho para merecer su destino, sino lo que habían aprendido o presenciado que hacía que su supervivencia continua fuera demasiado arriesgada para permitirla. La investigación de Morrison podría haber terminado en amenazas e intimidación si no hubiera tropezado con Thomas Brightfeather en su tercera mañana en Crow's Hollow. El rastreador cherokee emergió de la niebla de la mañana como una aparición. Su rostro curtido por el sol, la dignidad reservada de un hombre que había aprendido a moverse entre dos mundos sin pertenecer por completo a ninguno. Morrison lo halló inspeccionando las ruinas calcinadas de la cuadra, sus ojos oscuros notando cosas que otros habían perdido. ¿Es usted el juez que pregunta por la familia Acres?, dijo Brightfeather sin rodeos.
Su inglés perfecto a pesar del ligero acento que delataba como uno de los pocos supervivientes de los desplazamientos forzosos que habían desgarrado Arkansas décadas atrás. Preguntas peligrosas para un hombre blanco en este pueblo. Morrison observó al rastreador, apreciando la inteligencia en sus rasgos curtidos y la manera en que se movía, con la gracia de alguien igualmente en casa, en la naturaleza y en el fuerte. ¿Y usted es Thomas Brightfeather? Guío cacerías, rastreo ganado perdido. Encuentro cosas que no desean ser encontradas, señaló la manzana quemada. A veces veo cosas que la gente prefiere que no hubiera visto. La sugerencia pendía entre ellos como un puente que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Morrison había aprendido lo suficiente sobre Crow's Hollow como para saber que el testimonio de un nativo no contaría para nada en ningún procedimiento oficial, pero también había aprendido a desconfiar de los procedimientos oficiales en esta ciudad. ¿Qué cosas? Brightfeather observó la calle vacía. Asintió con la cabeza hacia las colinas que rodeaban el pueblo como guardianes. El hombre del que es mejor hablar en voz baja. Si quiere saber lo que le ocurrió a la familia Acres, reúnase conmigo en el antiguo puesto de caza sobre Cedar Creek al anochecer. Venga solo y traiga todo el valor que pueda reunir. Las horas hasta la noche se arrastraron mientras Morrison seguía su plan de entrevistas, pero ahora cada palabra tenía más peso. Cuando Ellen Hartwell dijo que Martha Acres había sido la única que la había asistido en un parto complicado, Morrison escuchó no solo gratitud, sino miedo. El terror de alguien que sabía que hablar bien de los muertos podía señalarte como su simpatizante. Cuando Tom Bradley, el herrero, reconoció a regañadientes que Benjamin Acres había sido un cliente leal, que pagaba sus facturas con rapidez, sus ojos se volvieron hacia la casa Caldwell, como si esperara una recompensa, incluso por este pequeño elogio. Cuando Morrison llegó al punto de encuentro, el peso de la culpa compartida de Crow's Hollow se cernía sobre él como una carga. Brightfeather lo estaba esperando en la penumbra, su forma tan quieta y natural, que Morrison casi pasa a su lado en silencio. El rastreador lo llevó más adentro de las colinas, por caminos de caza que Morrison no podía ver, pero que eran como autopistas para su guía. Caminaron en silencio durante 1 hora antes de que Brightfeather hablara. «Estuve presente la noche en que asesinaron a la familia Acres», murmuró, sus palabras resonando en el silencio de la montaña como piedras arrojadas al agua. «Contemplé desde la cima cómo 23 hombres rodeaban esa cabaña. Los vi arrastrando a Benjamin y a Martha. Los vi rastreando a los niños como cazadores que espantan a la presa». La garganta de Morrison se secó. ¿Vio los asesinatos? Yo vi la muerte de algo que se había estado construyendo durante meses. Las acusaciones, las historias susurradas, la manera en que la gente cambiaba de calle para no pasar por delante de Martha Acres. Nada de eso empezó con magia. Pluma Brillante se detuvo junto a un gran roble cuyo tronco llevaba cicatrices de algún rayo de antaño. Empezó con secretos. Secretos que los hombres poderosos creyeron que habían enterrado lo suficiente como para que permanecieran ocultos. El rastreador metió la mano en su chaqueta de piel de venado y sacó un pequeño objeto envuelto en tela engrasada. Al desenvolverlo, Morrison contempló una sencilla cruz de madera, del tipo que un niño podría tallar para su padre. Lo encontré en las cenizas después de que quemaron la cabaña. La pequeña Sarah Acres lo hizo para su madre. La había observado en él en los servicios de la iglesia, cuando creía que nadie la observaba. Morrison cogió la cruz, notando sus bordes rugosos y la dedicación con la que había sido creada. Conocía bien a la familia, suficiente para saber que no eran brujas. Martha Acres era una curandera, nada menos. Asistía en partos, curaba fiebres, huesos rotos, aliviaba el tránsito de moribundos. Pero curar es ver cosas, oír cosas, aprender cosas que la gente prefiere no mostrar. La voz de Brightfeather se tensó. El bebé muerto de Margaret Caldwell no era de su marido. Martha lo sabía, y Margaret sabía que lo sabía. Las palabras lo golpearon como una bofetada. ¿Quién era el padre? Mayhues. Guarda varía. Mayhues. El juez Harrison Caldwell, el cuñado de Margaret. El mismo hombre que más tarde juraría haber visto a Benjamin Acres confraternizando con demonios. Pluma Brillante escupió en la noche. Martha Acres nunca lo admitió, pero su silencio no engañó a Harrison.
Sabía que tarde o temprano alguien sumaría los meses con los dedos y empezaría a hacer preguntas. Morrison sintió que las piezas de un rompecabezas más grande comenzaban a encajar. Así que arruinaron su reputación primero, de curandera de confianza a bruja sospechosa. Más que eso, juez. Mucho más. Bright Feather se puso en movimiento de nuevo, dirigiéndose con Morrison a lo que parecía una pared de roca sólida, pero que resultó ser la abertura de una cueva. Martha Akers no solo guardaba un secreto, guardaba cientos, y no los guardaba por los culpables, los registraba por los inocentes. La boca de la cueva se abrió ante ellos como una acusación, y Morrison sintió que su pulso se aceleraba mientras Bright Feather encendía una antorcha con provisiones que parecía haber almacenado allí de antemano. La luz intermitente reveló una habitación preparada como escondite, con bultos de tela engrasada apilados en repisas naturales de la roca. Pluma Brillante recuperó uno de los paquetes y lo desenvolvió con reverencia. En el interior había papeles, cientos de ellos, garabateados con la letra de Martha Akers. Las manos de Morrison temblaron al leerlo, un juramento que revelaba décadas de abuso sistemático a manos de los ciudadanos más respetados de Crows Hollow. El sheriff Whitmore extorsionando a esposas cuyos maridos le debían favores. El juez, Harrison Caldwell, aprovechando su poder para callar a sus depredadas. Los ancianos de la iglesia aprovechando su autoridad para entrar a hogares vulnerables. Página tras página de información meticulosa. Nombres, fechas, testimonios de testigos. Todo recopilado por una mujer que había arriesgado todo para darle voz a los sin voz. Estaba armando un caso, murmuró Morrison, su voz apenas audible en el espacio confinado. Martha Akers iba a revelarlos a todos, y ellos lo sabían. Las acusaciones de brujería, la histeria por la magia de sangre y la adoración de demonios, todo estaba calculado para desacreditarla antes de que pudiera revelar lo que sabía. Pluma Brillante envolvió de nuevo los papeles con sumo cuidado. La noche en que asesinaron a su familia, creyeron que destruían las únicas copias de esta evidencia. No sabían que había escondido copias aquí. Morrison miró el tesoro de papeles, finalmente dándose cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido en Crows Hollow. Esto no era justicia vigilante o locura religiosa. Esto era asesinato premeditado para encubrir una conspiración de abuso que llegaba hasta los más altos niveles de la estructura de poder de la comunidad. Ahora sabe por qué sus preguntas han puesto a la gente tan nerviosa, dijo Bright Feather con gravedad. ¿Y por qué su caballo tuvo que morir? ¿Por qué ha estado recibiendo esas notas amenazantes? Creí que habían enterrado la verdad con los Akers, pero usted la está desenterrando. La antorcha parpadeó, arrojando sombras danzantes en las paredes de la cueva, y Morrison supo que ya no estaba investigando una tragedia antigua, sino una conspiración viva y muy mortal, decidida a matar para proteger sus secretos. El peso de aquel conocimiento se abalanzó sobre sus hombros, como una capa que no sabía si era lo suficientemente fuerte para soportar. Los papeles en la cueva de Martha Akers relataban una historia que Morrison desearía poder olvidar, pero sus palabras se grabaron en su mente, con la tenacidad de cicatrices en la carne. Durante 3 noches, él y Bright Feather regresaron a ese santuario secreto, analizando evidencia que revelaba una red de depredación y abuso que abarcaba casi una década. 17 mujeres le habían revelado a Martha sus historias, esposas obligadas por proxenetas a quienes sus esposos debían dinero, madres jóvenes amenazadas con perder a sus hijos, viudas sin otra opción que obedecer o morir en la indigencia. Los nombres parecían un quién es quién de los ciudadanos más respetados de Crows Hollow. El juez Harrison Caldwell había explotado su poder para callar al menos a 7 víctimas bajo amenaza de cargos por adulterio o denuncias públicas de locura si testificaban en su contra. El sheriff Whitmore había hecho de la cárcel su coto de caza privado, extorsionando a mujeres cuyos esposos habían sido encarcelados por delitos menores. Incluso el antiguo párroco de Thorne, el reverendo Matthews, había abusado de su papel de consejero espiritual para manipular a feligreses vulnerables que buscaban consuelo en sus momentos más desesperados. Pero fue la última carta de Martha, oculta debajo de todas las demás, lo que rompió algo en la comprensión de Morrison sobre el valor humano.
redactada de su puño y letra la noche antes del asesinato de su familia, mostraba a una mujer consciente de lo que iba a suceder y que había decidido afrontarlo en vez de huir. Mi buena amiga, comenzaba la misiva, sin destinatario y para todos, si está leyendo esto, mis temores se han hecho realidad. Y mi familia ha pagado el precio máximo por mi decisión de hablar en un lugar que prefiere permanecer en las sombras. Podría llevarme a mis hijos y desaparecer esta noche. Thomas Brightfeather se ha ofrecido a llevarnos a un lugar seguro más allá de estas montañas. Pero escapar implicaría abandonar a los que no pueden correr, dejar a otros inocentes, a merced de los monstruos que hemos catalogado aquí. Las manos de Morrison temblaron al leer su justificación del martirio, en vez de la huida. Otras 3 mujeres habían prometido salir a la luz con sus historias, una vez que Martha llevara sus pruebas a las autoridades federales. Una joven llamada Rebecca King había estado siendo maltratada, pero tenía demasiado miedo de hablar mientras su agresor estuviera en libertad. Una viuda anciana, la señora Patterson, había sido amenazada con el desalojo a menos que obedeciera al juez Caldwell. No puedo rescatar a mis propios hijos y dejar a estas otras almas a su agonía, había escrito Martha. Si nuestra muerte sirve para revelar estos delitos, tal vez otras madres no tengan que buscar a sus hijas en la misma oscuridad en que han desaparecido tantas. Espero que algún día alguien con poder de hacer algo lea esto y lo utilice como arma en contra de los que confunden respetabilidad con rectitud. La carta estaba firmada con mano temblorosa y debajo del nombre de Martha había una sola frase que atormentó los sueños de Morrison. Diles, morimos como vivimos, intentando salvar a los inocentes. Con esta evidencia en la mano, Morrison buscó justicia a través de los canales adecuados, solo para encontrar que la corrupción se extendía mucho más allá de Crows Hollow. Cuando fue a Little Rock a presentar los cargos, el secretario judicial de circuito, un tipo nervioso llamado Petón, tomó sus papeles en serio al principio. Pero cuando Morrison volvió 3 días después para comprobar cómo iba, Petón dijo que no recordaba haber hablado con Morrison ni haber visto los papeles que había mostrado. Creo que hay un error, juez Morrison, dijo Petón, esquivando el contacto visual mientras revisaba archivos que Morrison juraría que habían contenido su evidencia solo unos días antes. No tenemos casos abiertos con respecto a Crows Hollow y nada que se ajuste a lo que usted describe. Las exigencias de Morrison de hablar con el superior de Petón lo llevaron ante el juez de circuito William Harrington, un hombre corpulento cuyas ropas costosas y manos suaves indicaban una cierta distancia de la realidad de la justicia fronteriza. Harrington escuchó la versión abreviada de Morrison con la simpatía adecuada, pero su respuesta dejó claro que no había esperanza de obtener justicia a través de los canales oficiales. Juez Morrison simpatizo con su compromiso con la investigación exhaustiva, pero debe entender la sensibilidad de los esfuerzos de reconstrucción de la posguerra. Pueblos como Crows Hollow están tratando de reconstruir no solo su estructura física, sino también su tejido social. Las acusaciones de esa naturaleza, en particular contra ciudadanos destacados, podrían desestabilizar toda una región. Harrington se reclinó en su silla de cuero, su tono condescendiente. Tal vez sea mejor dejar que los perros sigan durmiendo, como dicen. El último golpe llegó en una carta formal de la Comisión Judicial de Arkansas, poniendo en duda la capacidad de Morrison para seguir en el puesto, citando informes de comportamiento errático y una obsesión enfermiza con teorías conspirativas infundadas. La misiva, firmada por 3 comisionados que Morrison nunca había conocido, decía que sus recientes acciones en Crows Hollow mostraban una desviación peligrosa del buen juicio legal y exigía una evaluación psiquiátrica inmediata. Morrison reconoció la trampa cerrándose a su alrededor con la comprensión de un hombre que observa su propia ejecución. The same network that had decimated the Akers family was now dismantling their ability to seek justice for them. Todos los canales oficiales habían sido corrompidos o cerrados. Todos los aliados potenciales comprados o silenciados. Era un hombre luchando contra todo un sistema hecho para defenderse a sí mismo, y ese sistema era muy bueno en lo que hacía: eliminar amenazas a su estabilidad. El punto de ruptura se produjo en su 8ª noche en Crows Hollow. Morrison se sentó solo en su habitación de la pensión, reflexionando sobre su fracaso. Los archivos ocultos en la cueva de Martha eran años de arduo trabajo, los testimonios de decenas de víctimas, la evidencia para exponer una red de abuso y asesinato, y todo era en vano.
porque no había nadie con el poder y la voluntad de hacer algo al respecto. Los monstruos reales que habían destruido a la familia Acres seguirían con sus máscaras respetables, yendo a la iglesia y actuando como pilares de la sociedad, mientras sus víctimas permanecían silenciadas por el terror y sus crímenes protegidos por el silencio cómplice. Entonces Morrison oyó el ruido, un rasguño en su ventana, que podría haber sido una rama de árbol, pero se sintió demasiado intencional. Cuando corrió las cortinas, esperando encontrar otro mensaje amenazante o los ojos brillantes de alguna criatura nocturna, en su lugar vio el rostro vacío y torturado de una niña que debería estar muerta. Sarah Acres se acurrucó en el alféizar de su ventana del segundo piso, su pequeño cuerpo de 8 años tan delgado que parecía más fantasma que carne. Su ropa eran harapos cosidos con lodo y desesperación. Su cabello oscuro colgando en jirones alrededor de un rostro que había envejecido décadas en los 6 meses desde el asesinato de su familia. Pero sus ojos, esos ojos oscuros e inteligentes, mostraban un destello de reconocimiento que le decía a Morrison que sabía quién era y por qué había venido a Crow's Hollow. Pegó su cara al vidrio, su aliento empañando la ventana, mientras decía algo que no podía escuchar, pero que entendió a la perfección. «Ayúdame». Fue entonces cuando Morrison se dio cuenta de que no solo había desenterrado la verdad sobre una atrocidad olvidada, sino también la existencia de un testigo vivo que demostraba todo lo que Martha Acres había muerto por revelar. La niña fuera de su ventana no era solo una sobreviviente, era prueba, testimonio y venganza, todo envuelto en la forma de una niña pequeña que había vivido en el bosque durante medio año, porque los monstruos que habían asesinado a su familia todavía la acechaban. Morrison pasó los 3 días siguientes cuidando a Sarah Acres para que volviera a estar algo saludable, alimentándola con pequeñas porciones de comida que su estómago encogido podía tolerar, y viéndola darse cuenta gradualmente de que las paredes que la rodeaban significaban seguridad en lugar de prisión. No había dicho una palabra desde que la ayudó a entrar por su ventana esa noche, pero sus ojos tenían una inteligencia que iba más allá de las palabras, y Morrison comenzó a darse cuenta de que su silencio no era falta de comunicación, sino su propia manera. Al enseñarle los papeles de la cueva de su madre, los finos dedos de Sarah dibujaron la letra familiar con una reverencia más elocuente que cualquier palabra. La extensión de la corrupción que Morrison había destapado le pesaba en el cuerpo, amenazando con aplastar lo que le quedaba de fe en la justicia y la autoridad. Su destitución oficial de la comisión judicial llegó al 4.º día, acompañada de una advertencia, apenas disimulada, de que su permanencia en Arkansas podría acarrearle cargos por inestabilidad mental y mala conducta profesional. Los canales habituales de la ley y el orden habían fracasado tan estrepitosamente que Morrison empezó a preguntarse si la justicia no era más que una ficción reconfortante para tranquilizar a la gente civilizada sobre la bestialidad que los rodeaba. Fue Sarah quien lo transformó. No con palabras, sino con su mera presencia, como evidencia de que la inocencia podía perdurar incluso en los entornos más sombríos. Al observarla regresar gradualmente del caparazón del silencio traumatizado, Morrison comenzó a darse cuenta de que su obligación iba mucho más allá de cualquier sala de audiencias o protocolo legal. La niña que había sobrevivido a la masacre de su familia y pasado 6 meses oculta en cuevas y árboles huecos era más que una prueba. Era un símbolo de supervivencia, resistencia y eventual triunfo. Con Thomas Brightfeather y un reverendo Thorne reformado, que había hallado su valor moral en la culpa, Morrison estaba creando un nuevo tipo de justicia. En vez de un procesamiento formal por canales corruptos, se dedicaron a proteger y documentar. Brightfeather aplicó sus conocimientos de la naturaleza para crear refugios y vías de escape para otras mujeres y niños vulnerables. Thorne, ya no el hombre destrozado que había confesado sus pecados, comenzó a aconsejar en secreto a las víctimas, mostrándoles que la supervivencia no era complicidad, y que el silencio forzado por el miedo no era lo mismo que el silencio por protección. Morrison mismo pasó de juez a protector, duplicando la evidencia de Martha Acres y distribuyéndola a aliados de confianza fuera de Arkansas. Lo registró todo con la diligencia de un hombre que sabía que la verdad, una vez difundida, ya no puede ser sofocada del todo. Se escribieron cartas a periódicos en ciudades lejanas, a investigadores federales que no podían ser alcanzados por la corrupción local,
a líderes religiosos cuya autoridad moral superaba la política local. Pero lo más importante era proteger a Sarah. Con una cadena de contactos que iba desde Little Rock hasta St. Louis, Morrison lo colocó con los parientes lejanos de Martha, un ministro metodista y su esposa, quienes habían perdido a su propia hija por fiebre años atrás. Y recibieron a Sarah, con el amor desesperado de los padres, que comprendían lo que significaba una segunda oportunidad. La noche antes de que Sarah dejara Crow's Hollow para siempre, finalmente habló. Su voz era un susurro mientras colocaba la cruz de madera de su madre en las manos de Morrison. Recuérdalos. La salida de Morrison de Crow's Hollow se produjo sin hacer ruido, sin cierre, pero se fue sabiendo que se habían plantado semillas de rendición de cuentas en un terreno que eventualmente florecería. No había ganado la gran batalla en los tribunales que su educación jurídica le había preparado para buscar, pero había logrado algo más perdurable: proteger la verdad, defender a los inocentes que de otro modo permanecerían sin voz y vulnerables. Los años que vinieron convirtieron a Morrison en algo mucho más peligroso para los poderes establecidos. Un abogado errante, cuya reputación por desenterrar verdades incómodas lo precedía de ciudad en ciudad a través del sur reconstruido. Nunca más vistió togas, ni presidió tribunales. Pero su labor de cronista de los abusos y la corrupción se transformó en leyenda entre quienes no tenían más defensores. Los pueblos llegaron a temerle, pues su presencia anunciaba que sus secretos más profundos pronto serían expuestos a la luz. La exoneración que Morrison había perseguido para los Acres no llegó en un momento explosivo, sino en una serie de revelaciones que se desarrollaron a lo largo de casi 2 décadas. Noticias de periódicos comenzaron a surgir en lugares lejanos, hablando de patrones de abuso en pequeños pueblos de Arkansas y poniendo en duda la policía local. Agentes federales, con la evidencia que Morrison había guardado y distribuido, comenzaron una investigación discreta que condujo a cargos. Uno tras otro, los hombres que habían conspirado en el asesinato de los Acres se enfrentaron al mismo sistema legal que habían corrompido, y sus máscaras de respetabilidad se rompieron bajo un escrutinio que ya no podían comprar ni intimidar para que se callara. El juez Harrison Caldwell fue el primero en ser juzgado, declarado culpable de abuso de poder y sentenciado a 15 años en prisión federal. El sheriff Whitmore huyó de Arkansas con una orden de arresto pisándole los talones, solo para ser hallado muerto en una pensión de Nueva Orleans, en lo que parecía ser su pasado finalmente alcanzándolo. Margaret Caldwell, la mujer cuyas denuncias habían encendido la histeria colectiva, vivió para ver la reputación de su familia hecha jirones y su mundo ordenado reducido a murmullos vergonzosos y ostracismo social. 23 años después de la noche en que llegó por primera vez a Crow's Hollow, Morrison regresó para encontrar el pueblo cambiado por la verdad, en lugar de destruido por ella. El cementerio ahora albergaba una pequeña lápida de granito que él había encargado años atrás. La familia Acres murieron defendiendo a los inocentes. De pie junto a esa tumba una mañana de otoño, Morrison ya no se sorprendió al ver a Sarah emerger entre las hojas muertas. Ya no era la niña destrozada que había llamado a su ventana, sino una mujer segura cuya obra con familias desplazadas en 3 estados la había convertido en una leyenda. Juez Morrison, dijo, su voz con la misma fuerza tranquila que una vez había sido de su madre. Gracias por traerlos a la memoria. Gracias por asegurarse de que sus muertes contarán. Puso sobre la tumba un ramo de flores silvestres recién cortadas de las colinas donde había vivido y muerto su familia. Las brujas salvajes de Crow's Hollow fueron finalmente expuestas por lo que eran: hombres decentes disfrazados por la complicidad y el miedo del pueblo. Pero la magia, el poder, lo tenían personas como mi madre, que se negaron a dejar que el mal se refugiara en la respetabilidad. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Arkansas, Morrison supo que la justicia había llegado, no en una explosión de fuego, como había imaginado, sino en la manera más silenciosa y eterna de la verdad revelada, la inocencia defendida, los sobrevivientes fortalecidos para asegurar que tal oscuridad nunca más pudiera hacerse pasar por justicia.